Bien, pues vamos a compartir la palabra y fíjese que la palabra de Dios es tan importante para la vida del creyente que es no solo es necesaria para que renueve nuestros pensamientos, renueve nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de vivir para ser transformados. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que nos permite conocer a Jesús, conocer la obra terminada, completa y perfecta, conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro escrito por hombres acerca de Dios, sino la Biblia, la palabra de Dios es como se describe, es Dios hablando a través de los hombres acerca de sí mismo, de su naturaleza, de su amor, benignidad y de su propósito para nosotros. Así es que, entendiendo esto y entendiendo que tenemos que aprovechar toda oportunidad de que la palabra de Dios renueve nuestras mentes. Y este proceso se lleva a través de que la palabra como una semilla sea sembrada en el corazón, de que la palabra sea escrita en el corazón, que sea sembrada, concebida, para que el corazón, siendo esa buena tierra que Dios preparó, dé el fruto que la palabra de Dios ha dispuesto, ha provisto. Dice la escritura en Isaías 11:55, dice, yo envío mi palabra y mi palabra causará el propósito por el cual la envié, no regresa a mí vacía. Es decir, la palabra fue hecha para que sea concebida y produzca fruto, pero la palabra tiene que ser sembrada. La palabra de Dios tiene que ser sembrada. La palabra es una semilla que es viva y eficaz, pero tiene que ser sembrada. Si la palabra no es sembrada, la palabra no puede producir fruto. Podemos vivir de emociones, podemos vivir de espectáculo, podemos vivir de maravillados, de eventos, podemos vivir de ocasiones en donde podemos quedar sorprendidos, pero si la palabra no es sembrada, de nada va a servir todo lo que podamos experimentar en nuestra vida. Así es que la palabra, al ser necesario que sea sembrada, es muy importante que nosotros demos oportunidad a que esto suceda. Y entre más armonicemos, entre más estemos cerca entre más permitamos que la atmósfera de la palabra, o que estemos en una atmósfera en donde la palabra permanezca, o nosotros coexistamos con la palabra, cohabitemos con la palabra, entonces va a haber más oportunidad para que el creyente nacido de nuevo, inclusive el incrédulo, para que venga Cristo, pero para que el hombre pueda tener la oportunidad de que la palabra pueda ser sembrada, concebida en el corazón. Recuerde que la palabra eh, no solo es necesario escucharla, tenemos que oírla, tenemos que conocerla, tenemos que entenderla correctamente, creerla correctamente, meditarla. Esto podría generar cierta dificultad. Esto podría generar un pensamiento que diga es difícil. Porque, por ejemplo, en Josué 1:8 dice la escritura que el Señor le dijo a Josué, de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que te vaya bien. El Salmo 1 dice algo muy similar. Bienaventurado es aquel que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así es que, ¿cómo podemos permitir que la palabra sea sembrada y que sea sembrada en buena tierra cuando
permitimos que la palabra sea escuchada, conocida, entendida, creída correctamente de día y de noche. Es decir, entre más experiencia, entre más comunión, entre más tiempo estemos con la palabra, más oportunidad tendremos de que el evangelio y las buenas nuevas y que todo lo que nos ha sido concedido por gracia manifieste su gloria, su poder, se manifieste en nuestras vidas, que nos podamos apropiar de todo lo que Dios nos ha concedido a través de la fe. Recuerden, la fe es la que hace tangible todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que debido a esto y debido a la importancia de la palabra, y para generar más oportunidad de que la palabra pueda ser sembrada, que la palabra pueda ser, o que podamos permitir que la palabra nos inunde, para que la palabra sea concebida y sea sembrada, hay diferentes tipos de estrategias que cada persona puede seguir, pero tiene que ver con el estudio de la palabra, tiene que ver con la lectura de la palabra, tiene que ver con el meditar la palabra. El punto, el objetivo es que Dios nos dice, tienes que meditar la palabra. Así es que si la estudiamos, si la leemos, si la escuchamos, vamos a tener oportunidad de meditar la palabra para que la palabra sea concebida y sea sembrada en buena tierra. Recuerde que nuestro corazón es como buena tierra, nuestro corazón es como una tierra y depende de la posición de nuestro corazón, va a ser una buena tierra o no. Nuestro corazón puede estar en un momento como el camino, cuando el sembrador salió a sembrar, la semilla, parte de la semilla cayó en el camino y estaba tan duro el camino que es cuando las personas reciben la palabra y no la entienden, entonces viene el diablo y se roba la palabra. Otra parte de la semilla cayó junto a las piedras, el terreno era duro, pero sí fue sembrada, pero tenía corta raíz, y cuando vino la persecución y la necesidad de actuar en la palabra, o la necesidad de tomar la palabra y vivir por la palabra, como no tenía raíz, entonces no es como el creyente que no permanece en la palabra y que fácilmente es ahondado o es, digamos que neutralizado por la incredulidad. Hay otra parte otra parte de tierra donde la palabra cae entre espinos, entre abrojos, y estos espinos y estas hierbas ahogan la palabra, no permiten que la palabra pueda producir fruto. Así es que es aquellos corazones que aman la vida de este mundo, aman las riquezas, aman la vanagloria, aman el yo, quieren caminar en su propia prudencia, y la palabra no puede prosperar y dar fruto en sus vidas porque aman más las cosas de este mundo que las cosas que provienen de Dios. Y la palabra que es sembrada en buena tierra, aquel que quiere dar fruto, aquel que ama al Señor, aquel que quiere meditar la palabra, aquel que ama la palabra, que ama la verdad del Señor, y entonces la palabra es sembrada. Ahora, con esto le digo que podemos estudiar la palabra o leer la palabra de manera sistemática, es decir, de manera continua, o podemos estudiar la palabra por tópicos, por áreas, es decir, hablando de las relaciones, hablando del perdón, hablando de la salvación, hablando del evangelio, hablando de la justicia, hablando de la salud, hablando del bienestar. Podríamos también utilizar la palabra para estudiarla de esta manera, o podríamos estudiar la palabra con versículos aislados de acuerdo a las necesidades. Y hay muchas maneras de estudiar la palabra, pero lo importante es que podamos estar cerca de la palabra. Así es que yo le voy a animar, y en los próximos días yo estaré compartiendo algunas estrategias para poder leer la Biblia en un año. Yo no sé si usted ha leído toda la Biblia, es posible y es muy bueno que nosotros podamos hacerla. Sin embargo, lo más importante de esto es que podamos meditar. Meditar es tener un versículo, 2 versículos o 3 versículos diarios, y que podamos estar meditándolos de día y de noche, o 3 versículos, o un solo versículo, o 10 versículos, o un capítulo, pero que podamos estar meditando de una manera continua durante el día hasta que la palabra sea sembrada. Y ahorita vamos a ver cómo es que la palabra, cuando es sembrada,
y permanecemos en la palabra o la semilla permanece en la buena tierra, entonces está lista y tenemos que esperar simplemente el proceso, el tiempo correcto para que la palabra dé su fruto. Eh, Particularmente, si usted tuviera la intención de estudiar la palabra de una manera más, digamos que agresiva o de una manera más contundente, yo le diría que eh, una de las maneras en la que yo lo hago es, yo tomo los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y los agrupo en una lectura, es decir, leo algunos capítulos empezando desde el Génesis y me voy con todos los capítulos de Génesis, después Éxodo, Levítico y Deuteronomio, y después en el mismo día leo algunos capítulos de lo que sigue después, es decir, Josué, Jueces, Ruth, primer libro y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job y los profetas, es decir, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es decir, ya tengo 2 grupos. Los primeros 5 libros es un grupo y después todo el resto de los libros históricos y de los profetas mayores y menores son otro grupo. Entonces leo un capítulo, 2 capítulos o 3 de los primeros 5 libros y después 1, 2 o 3 de los siguientes libros del Antiguo Testamento y leo... también es apropiado leer el Salmo y los Proverbios, los agrupo también en uno y leer el Salmo y el Proverbio del día, calendario. Proverbios hay 31, así es que no hay ningún problema porque en un mes pueda leer un proverbio en cada uno de esos días y luego lo vuelvo a repetir al siguiente mes. Y en los salmos puedo leer el salmo del día del 1 al 31, pero hay 150 salmos, así es que puedo leer el salmo del día y le sumo 30 y leo el siguiente salmo y le sumo 30 y leo el siguiente salmo, es decir, cada día puedo leer 5 salmos para que en 30 días lea todos los salmos o puedo leer un salmo por día y me voy a tardar, digamos que 5 meses en leer los salmos, 5 por 3, 15. Así es que ya tengo 3 grupos. Leo, leo un capítulo de Génesis hasta Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio. Después leo el siguiente capítulo que sigue, empezando por Josué, Jueces, Ruth, todo lo que sigue hasta los profetas. Leo el Salmo del día, leo el Proverbio del día y después agrupo los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Y leo un capítulo empezando por Mateo y después escojo todas las cartas de Pablo y las de Pedro, las agrupo en otro grupo, digámoslo así, que es a partir de Romanos, Corintios y empiezo a leer un capítulo hasta que termine en el Apocalipsis. Así es que digamos que hago 5 grupos para no leer solo el Antiguo Testamento, leo 3 capítulos del Antiguo Testamento o 4 como lo dije ya, desde el Génesis, los profetas, un salmo y un proverbio del día y después un capítulo de los evangelios y un capítulo de las cartas de Pablo, de Pedro, Judas o Apocalipsis. Hay quienes tienen otros planes en donde te dicen exactamente qué versículos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un poquito complicado porque a veces parten los capítulos con los versículos, aunque es posible. Y hay formatos en donde tú vas apuntando cada día, te ponen los días, el número del día del mes, y en cada día tú vas apuntando cómo vas progresando en el avance para que en un año puedas leer la Biblia. Yo considero que si usted toma cualquier opción, pero hace un compromiso con usted mismo y con la palabra, es posible que usted pueda leer la Biblia en un año. Y yo le voy a animar a que lo hagamos en este año 2022. Es muy importante que la palabra sea una prioridad en nuestras vidas. Hay 1188 capítulos en la Biblia, si mal no recuerdo. 1188 capítulos en la Biblia. Si usted divide esos capítulos entre 365,
Vamos a hacer una división aquí. Si nosotros tenemos alrededor de 1188 y lo dividimos entre 365 días, da un poquito más de 3. Yo considero que si usted lee entre 4 y 6 capítulos, pero yo me sugeriría que leyera 6 capítulos de la Biblia al día, por eso yo hice 6 grupos. Si usted lee 6 capítulos de la Biblia al día, seguramente usted cuando pudiera fallar en 1 día, en 2 días, en 3, en algunos días, pero de manera regular usted fuera consistente leyendo 6 capítulos al día, entonces usted puede leer la Biblia en un año. Y lo más importante de esto es que de su lectura usted encuentre un versículo, 2 versículos, 3, 4, 5 versículos, que usted subraye esos versículos y que usted esté meditando esos versículos. ¿Qué es lo más apropiado para hacer esto? Pues que nuestra lectura sea muy temprano, es decir, que sea temprano por la mañana, pero no es la única opción. Usted puede leerlo en la tarde o en la noche y medita al siguiente día en lo que usted encontró, en los versículos que usted encontró durante la noche previa. Así es que hay muchas maneras. Yo estaría compartiendo algunas opciones y se las estaría mandando por mensaje para que usted pueda tomar la decisión de leer la Biblia en este 2022 de manera completa. Y esto lo podemos hacer de manera continua una y otra vez. Hay quienes han leído todos los evangelios se sientan y no paran hasta leer desde Mateo hasta Apocalipsis. Yo recuerdo haberlo hecho en un fin de semana, mucho tiempo atrás, pero la realidad es de que más allá de tenerlo como un objetivo, de decir leí la Biblia o leí tal capítulo o leí tal libro o leí los evangelios o leí el Nuevo Testamento o leí el Antiguo Testamento, más allá de todo esto es poder meditar la palabra, porque no solo es necesario conocerla racionalmente, sino conocerla, entenderla y creerla correctamente, meditar para que sea concebida y entonces que dé fruto. Mire cómo dice la escritura en Génesis capítulo 1. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 1. Solo vamos a leer algunos versículos del capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 11. Dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él. En el principio Dios le dijo, la tierra produzca árboles y los árboles tengan semilla para que cuando la semilla sea sembrada en la tierra vuelva a producir. Después en el versículo 20, digamos que en el versículo, déjeme le digo 24, vamos a leer así. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, ganados, reptiles, bestias de la tierra, según su género, y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios dijo, la tierra produzca. Y la tierra produjo los animales, y los animales también nacieron con la capacidad de reproducirse a través de una semilla. No de la misma manera que las plantas, pero de una manera singular porque recuerde que los mamíferos, si vamos a hablar de ellos, aunque los reptiles tienen otra manera similar, pero también es a través de una semilla. Los mamíferos se reproducen a través de una semilla que el macho siembra en la hembra y entonces se concibe el, el, eh, el animal o la bestia o de lo que estemos hablando, ¿no? Ahora, vaya por favor al capítulo 2 y dice la escritura en el versículo 7. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, el hombre fue formado de la tierra y después Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Así es que el hombre también fue formado de la tierra. Habiendo dicho esto, acompáñeme por favor a Marcos
capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 26. Y el Señor Jesucristo dice, el reino de Dios, en Marcos 4, 26, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. El versículo 28 dice, la tierra produce fruto por sí misma. Déjeme, le comparto algunas otras escrituras que hablan de lo mismo. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Otra versión dice, porque de por sí la tierra da fruto. Otra versión dice, porque de suyo fructifica la tierra. Otra versión dice, porque de suyo fructifica la tierra. Dice, la tierra produce fruto por sí misma. La tierra produce las cosechas por sí sola. La tierra da fruto por sí sola. La tierra da fruto por sí sola. Y la palabra en el griego que describe por sí sola, la tierra por sí sola, es una palabra que en términos de género es femenina, es una palabra femenina. Como que nos está indicando que la tierra es femenina. Es un término femenino. Así es que si nosotros entendemos la concepción del hombre, recuerde que la escritura nos dice en las cartas de Pedro que tú y yo fuimos renacidos por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. La palabra es representada como una semilla y la semilla en el original es descrita como una de las raíces que tienen que ver con la semilla es la palabra espora o es la palabra esperma. Así es que cuando un hombre masculino siembra una semilla, un esperma en el vientre de una mujer, entonces hay una concepción y entonces da la oportunidad de que dé a luz a un bebé, a una nueva criatura. Así es que la tierra, hablando de que en el griego utiliza la palabra femenino, es como si fuera el vientre de la mujer, es como si fuera el útero, es como si fuera el lugar que está listo para recibir una semilla para traer la concepción. Y la palabra de Dios es una semilla. En este caso, si usted se pone a pensar de manera en sentido común, todo lo que vemos físicamente proviene de la tierra, de lo que está debajo de la tierra. Todo lo que vemos encima de la tierra proviene de lo que está debajo de la tierra. Por ejemplo, los minerales, el acero, el oro, la plata, el cobre, todo proviene de la tierra. Los materiales con que se hacen los ladrillos, el cemento, la arena, los blocks para las construcciones, provienen de la tierra. Los árboles que proveen la madera provienen de la tierra. Es decir, todo lo que existe prácticamente fue hecho de la tierra, de lo que está debajo de la tierra. Por ejemplo, hay muchas cosas sintéticas que vienen del petróleo, provienen debajo de la tierra. Y Dios diseñó, conociendo todas las cosas, y Dios siendo omnisciente, preparó todas las cosas desde el fin y hasta el fin, para que nada falte. Dios generó todo lo necesario desde el principio para que nada falte. Pero lo importante de esto es que cuando entonces las semillas caen en la tierra, y la tierra es como ese útero, como ese vientre de una mujer listo para concebir, y una semilla de un árbol es sembrada, entonces se siembra la semilla y el hombre no sabe cómo, pero la semilla, es decir, la tierra da fruto por sí misma, genera la vida, el poder, la gloria está en la semilla.
Pero Dios causó que la tierra manifestara lo que a la tierra le fue concedido o el propósito de Dios que le habló a la tierra. Así es que lo mismo sucede en la vida del creyente. Cuando el creyente nace de nuevo, Dios nos concede todas las cosas por su divino poder, nos da su Espíritu Santo y nos concede todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que han de manifestarse? ¿Cómo es que toda esta bendición que ya nos fue dada por gracia en Cristo ha de manifestar su fruto en nuestras vidas? Bueno, dice la Escritura que nuestro corazón es esa tierra. Y cuando una semilla es sembrada, entonces el corazón concibe para dar fruto a lo que nos fue concedido por gracia. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que sembrar? Pues lo que la palabra de Dios nos dice que nos fue concedido. Y es entonces donde el Espíritu de Dios, utilizando la palabra que nosotros ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón, y meditamos en ella de una manera continua, permite entonces que la semilla sea sembrada en buena tierra y este corazón que es la buena tierra, que es como el lugar donde se concibe, entonces va a manifestar lo que Dios dijo que ya había en nuestro interior. Así es que nuestro corazón es el lugar donde se concibe. La parte del corazón que tiene intimidad o que puede tener intimidad con la parte espiritual que nos fue concedida por gracia. Recuerde que como somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad, con un nuevo espíritu, una nueva creación, y el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Por eso es tan importante que entonces nuestro corazón se convierte en ese lugar donde se va a concebir la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Así es que si sembramos la palabra en el corazón y nuestro corazón no flaquea, ni se rinde fácilmente, ni abre sus oídos ni sus ojos a la incredulidad, ni al amor a las vanidades y a las cosas de este mundo, pero permanece en la palabra tiene el poder de ser eficaz, y cuando es concebida en el corazón y es sembrada, entonces nuestro corazón va a producir fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, el fruto del Espíritu, el fruto de las promesas. ¿Cuál es el fruto? Las promesas que nos fueron concedidas por gracia. Todas las promesas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así es que por eso es tan importante que podamos estar teniendo cercanía con la palabra, que estemos permitiendo que un ambiente de la palabra o que estemos sumergidos en un ambiente continuo de la palabra para meditarla, para concebirla y para que una vez que sea sembrada en buena tierra, no debemos preocuparnos porque en su tiempo dará su fruto. Dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios capítulo 9 que cuando damos ofrendas, que cuando damos de nuestros bienes para el Señor, dice, nadie debe de dar por necesidad, o dice, no des por obligación, porque Dios ama al dador alegre, pero cada uno dé como proponga en el corazón. Así es que si tu corazón propone un número, una cantidad, porque tu corazón está escuchando lo que Dios te está diciendo, y tú actúas de acuerdo a lo que tu corazón, o de acuerdo a lo que en tu corazón se propone, entonces tú vas a cosechar. Por eso es importante que el corazón proponga, que en el corazón se conciba, que en el corazón se sueñe. ¿Qué sueños? Los sueños de la palabra, los sueños de Dios que quiere depositar en nosotros. Así es que es muy importante que podamos permanecer, observar esta bendición tan importante de la palabra, y nosotros permitamos que no solo nuestras vidas cambien y sean transformadas sin esfuerzo, sino que la gloria de la palabra y la gloria de lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús manifieste su poder en nuestras vidas, y que la escritura que dice en 2 Corintios 3:18, que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, esto es a través de la palabra, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor que mora en nosotros, que está en nosotros. En la misma imagen de Jesús es
para vivir en la unción de Jesús, en la autoridad de Jesús, en el poder de Jesús, en las obras que Jesús preparó de antemano, en el espíritu, en el poder en el que Jesús vivió, para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Y es que esto es muy importante. Vamos a estar insistiendo una y otra vez en la palabra. Así es que tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos desde los Salmos y los Proverbios. Tenemos desde los profetas mayores y menores. Tenemos los Evangelios y los Hechos. Y tenemos las cartas de Pablo. Tenemos las cartas de Pedro, de Juan, de Judas. Y el Apocalipsis para instruirnos, para meditar la palabra, para permitir que la palabra nos instruya en justicia, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nosotros aprendamos a caminar en lo que Dios ha diseñado, en el propósito que es bueno, agradable y perfecto de Dios. Esto es su voluntad, y que aprendamos a vivir en lo mejor que Dios nos ha dado, y que alcancemos a muchos y que seamos un canal de bendición para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra, al conocimiento de Cristo, que es un Cristo vivo y que es un Cristo que vino a salvarnos, no a condenarnos. Recuerden, el Señor Jesucristo dijo: si permanecen en mis palabras, si permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por tu amor, por tu palabra, por tu espíritu y la oportunidad que nos das de poder aprender, meditar, entender, conocer y creer correctamente, para que tu palabra, que es maravillosa, que es viva y eficaz, sea sembrada en nuestro corazón de una manera limpia, de una manera en buena tierra, para que esta palabra produzca fruto en nuestros corazones, y que todo lo que nos ha sido concedido por gracia pueda manifestarse en nuestras vidas para bendición nuestra, de nuestras familias, y que seamos un canal de bendición para muchas personas en este mundo. En el nombre de Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. En Cristo Jesús declaramos que somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo, y recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Bendiciones. Nos vemos mañana. Dígame, dígame. Yo quisiera saber, pudiera haber alguna clase acerca de la oración, Sí, cómo orar, porque a veces oramos incorrectamente, pidiendo entre la ley y entre la gracia. Por ejemplo, hoy estaba ahí, estaba en el Face y vi a un pastor negrito que habla oraciones efectivas, de primero pedir perdón por tus pecados, sí. segunda pedir por tu vida espiritual, pedir por que tu familia sea salva, pedir por protección para ti, pedir por, ay, no me acuerdo, pero fueron 7 puntos. Pero la primera, pedir perdón por tus pecados. Tengo que estar pidiendo perdón por mis pecados o arrepentir o darle gracias a Dios porque ya lo hizo por mí, ¿no? Sí, Ya me perdonó. es que normalmente estos maneras, formas, fórmulas para orar, pues son las maneras tradicionales que aprendimos desde muchos años atrás, sin entender nuestra posición en Cristo. Recuerde que nuestra posición está después de la cruz del Calvario. Ajá. Entonces, muchos toman o consideran las escrituras antes de la cruz, como las del Antiguo Pacto o la de los mismos evangelios antes de la cruz, y entonces siguen tradicionalmente lo que está escrito antes, pero no conocen y perciben lo que está después de la cruz, y nuestras vidas están después de la cruz, no antes de la cruz. Así es que Ajá. no es correcto, pero podríamos descalificar muchas cosas, pero no es el propósito descalificar, pero también el propósito es discernir qué es lo verdadero y qué es lo correcto, y qué es hacia dónde vamos. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de no oír todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Pero sí, cómo no, vamos a preparar algo
déjeme veo cuándo podemos preparar algo de la oración para, Ajá. para compartirlo, pero así prácticamente le digo, hay una extraordinaria oportunidad y manera de orar muy sencilla. Romanos 8:26. Y el Espíritu de Dios dice, nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene, pero Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que si el creyente nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo, tiene la oportunidad de hablar en lenguas, entonces, para no equivocarnos, tú tienes en tu mente, en tu corazón, la necesidad, tú sabes qué necesitas y no necesitas decirle a Dios qué necesitas porque Él sabe primero lo que necesitas. Entonces, yo oro en el Espíritu, armonizo en el Espíritu, sé que el Espíritu mora en mí y nunca me dejará y nunca me abandonará. Y dice, el que escudriña los corazones, que esto es Dios, dice, conoce la intención del Espíritu, porque el Espíritu es el que está orando. Y a veces las personas pueden orar una y otra vez todos los 7 pasos o los 20 pasos y no sucede nada. Y tal parece que las personas a veces religiosamente se sienten satisfechas, pero la verdad es de que cuando no hay fruto y no hay resultado, pues uno se siente vacío. Entonces, lo mejor antes de que podamos compartir algo es, a ver si hago una serie. Ahorita estoy compartiendo una serie de sanidad, pero a ver si hago una serie para compartirles por audio de la oración. No sé si tengo una, déjeme lo checo. Pero mientras tanto, Romanos 8:26 nos dice eso, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque sabemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él nos ayuda, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, y Él, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Así es que, si yo necesito dinero y que mi negocio me vaya bien o en mi trabajo me vaya bien, yo tengo que conocer las promesas que Dios me habla al respecto. Y no le puedo pedir no le puedo pedir a Dios que me dé dinero cuando Él me dijo que yo necesito sembrar para cosechar, pero que necesito creer. Y si yo le pido a Dios sanidad, pues Dios no me va a dar sanidad porque ya me dio la sanidad en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que creer lo que Dios ya me dio y que tengo que creer lo que Dios me dijo que tengo que hacer y tengo que entender la posición que tengo en Cristo. Entonces cuando el creyente cree que está enfermo, que su posición es enfermo y que tiene que conquistar la enfermedad que está delante, pues está completamente equivocado y nunca va a batallar para obtener la sanidad. El creyente tiene que entender que es sano y que la enfermedad está viniendo, los síntomas están viniendo para moverte de tu posición de sanidad. Así es que el creyente tiene que aprender a resistir la enfermedad, a resistir los síntomas y a creerse que está sano, aunque este mundo, aunque las cosas parezcan de otra forma. El creyente tiene que permanecer en lo que Dios dice, no en lo que parece, etcétera, 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 ¿no? Ok. Pero Es que sí. eso ahorita lo acabo de escuchar. Estaba en el Face dándole con el dedo y ya vi a este hombre. ¿Qué te pasa? Me pedí perdón por tus pecados. Dije, como que, pues Sí, como que me mire. brincó para lo que yo he aprendido, ¿no? Claro, no se trata de descalificar, el evangelio no se trata de descalificar a nadie, pero sí se trata de conocer lo que Dios nos ha llamado a hacer, cómo hacerlo, qué ayudas tenemos y pues si hay conflicto con la religiosidad, con la incredulidad o con cosas que no nos convienen, mejor vamos a brincarlas y no ponerles atención, ¿no? Ajá. Bueno. Bueno, Muchas gracias. ok, Muchas gracias. nos vemos. Buenas noches. Saludos. Soy la más preocupada ahí. Está bien, bendiciones. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, señora Beatriz. No me ayudes la leche. Desconectó antes. Ah, bueno, ok. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Luz. Buenas noches, Eli. Buenas- Buenas noches, Berta. Buenas noches. Buenas noches. Bye.